Quiero que me acompañes a Filipenses 3:7. ¿Sí? ¿Lo tiene? Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, fíjese todavía, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿sí? Lo vuelve a repetir, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué importante es este versículo que acabamos de leer, estos versículos, que nos está diciendo Pablo que había cosas que para él eran importantes, pero ahora él está diciendo, las tenía en alta estima, ¿verdad? Pero ahora las tiene como una pérdida. ¿Y qué es una pérdida? Dígame, algo que tuve y ya no lo tengo. Sí, eso es perder algo. ¿Sí? Y algo que aquí dice, él lo dice 2 veces, dice, las he estimado como pérdida, y luego dice, aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, para él, el decir, aún estimo como pérdida, quiere decir que se despojó, se desprendió de todo aquello que para él eran importantes, que para él ocupaban un lugar en su vida. Y entonces, aquí él, pues sabemos que Pablo era un hombre muy preparado judío, preparado en la ley, tenía un puesto o un lugar con la gente erudita de ese tiempo. Entonces yo quiero imaginarme por lo que hemos leído en la palabra, que tenía categoría, que tenía un nivel de inteligencia que le daba posiblemente un estatus social y económico bueno, ¿verdad? Eso me imagino yo cuando leo la Biblia. Usted no sé cómo se imagina a Pablo, pero yo me lo imagino como un señorón, ¿verdad? Bien vestido, se expresaba muy bien, y eso lo vemos cuando leemos las cartas de él. Entonces, sí, la Biblia nos deja entre todo lo que leemos de su palabra, cómo puede ser la persona en el caso de Pablo, ¿verdad? Pero él aquí dice que ahora él estimó como pérdida lo que para él en su tiempo fue importante. Obvio que él, cuando tuvo su encuentro personal con Cristo, pues tuvo que dejar atrás todo lo que él tenía en su vida pasada. Y lo vemos en las escrituras, que hizo varios viajes para predicar el evangelio. Y en medio de esos viajes, pues no se ha de haber llevado nada, ¿verdad?, de lo que él tenía. Yo me imagino, por lo que dicen las escrituras, que no se llevó más que lo que traía puesto, porque la Biblia no nos explica muchas cosas en esa área de las cosas materiales, pero sí dejó su familia para andar en los viajes, porque no anuncia que anduviera llevándose. Bueno, él era soltero, no estaba casado, no tenía hijos. Eso lo vemos en una de las cartas, ¿verdad? En Corintios, que él habla sobre de esto. Pero no me quiero meter mucho en el tema, pero quiero decirle, ahí en su cuadernito dice, inciso C, estimando todas las cosas como pérdida, y vamos a ver la ayuda visual, número 23, ¿sí? Y dice aquí en esta visual, todo lo que él posiblemente, igual que nosotros, pues tenemos que dejar, ¿verdad? En esa visual 23, pues viene que es el jefe, los padres, la esposa, los hijos, el dinero, la casa, el carro, los viajes. Yo hice una lista, el celular, último modelo. ¿Cuántas personas, verdad? Me tengo que comprar a ver, dígame el chaiphone, de chafón, ¿verdad? El iPhone.
¿En qué número iremos? ¿16? ¿Cómo? No, pero ¿cómo nos quedamos en el celular último modelo? ¿iPhone qué? A ver, chicos, los jóvenes. Noemí, el iPhone más actualiza. ¿Qué número será? 17. Se hacen que no saben, pero sí saben. Sí. Bueno, 17, ¿verdad? Bueno, eh, es que mire, yo conozco personas que, ya no quieren el 14, el 9, ¿verdad? Quiero el 17. Bueno, en ese tiempo, pues no había celulares, ¿verdad? Pero yo aquí estoy agregando lo que nosotros tenemos que consagrar. Y veo que estoy removiendo cosas. Bueno, entonces el celular último modelo. Cuentas, placer, ropa, perfumes, zapatos, diversiones, ambiciones, metas, trofeos, el yo, planes, pecado, orgullo, futuros, éxitos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que el hombre puede tener y en momentos se siente feliz por tener todas esas cosas, ¿verdad? Pues lo tenemos que consagrar. Ahí está esta visual, que es donde yo hice una lista, son cosas que sí nos parecen importantes, y no digo que no lo sean, pero sí son necesarias consagrarlas. Consagrarlas es que el primer lugar lo tiene que ocupar el Señor, y después de ahí, ¿verdad? Tenemos que ir acomodando las cosas que tenemos, todo, hablando de la vida material, hablando de la vida con las relaciones personales, y hablando de nuestros éxitos, el yo, ¿verdad? Lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo que yo sueño, lo que yo anhelo, lo que yo, ¿verdad? Entonces todo eso lo tengo que consagrar al Señor. Mire, yo he observado al paso de mis años en Cristo que, por ejemplo, hace poco escuché de una chica que hizo una compra y le robaron todo su dinero porque se metió a una página que aparecía como una muy conocida y famosa de ropa y de accesorios y cosas así. Y al meter su pedido, pues se encontró que era una página ficticia, y le sacaron todo su dinero con poner su número de cuenta. Pero yo me la puedo imaginar que angustiada, desesperada, porque eran sus ahorros, porque posiblemente tenía planes con ese dinero, posiblemente de ahí ella pagaba sus gastos. Y digo, no es malo que nosotros podamos tener todas estas cosas, las cosas que tenemos en lo material, tenemos que consagrarlas para que nosotros en nuestra vida personal no ocurran cosas peores, porque he escuchado de personas que las asaltan y les cae en su salud diabetes, o les da un infarto, o los acuchillan y mueren, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo creo que Dios busca en nosotros, protegernos de no pasar por tristeza, por angustia, por situaciones hasta de depresión. Yo he sabido de personas, bueno, vamos a ver el caso familiar, que lo deja la novia, el novio, el esposo, el hijo, así, ¿verdad? Y hasta ya se quieren andar matando. Entonces, cuando nosotros tenemos consagradas nuestras personas amadas, nuestro coche, nuestra casa, y nos ocurre algo, pues Dios guarda nuestra salud, nuestra persona. Entonces, Dios también en cierta manera ha hecho las cosas en su palabra para que nosotros también, aparte de cuidar nuestra vida, nuestra salud, también nosotros le demos a Él un tiempo importante, ¿verdad? Lo mejor de nosotros al levantarnos y hacer una oración y buscar a Dios cada día es algo que Dios quiere, porque Él quiere un lugar importante en nuestra vida, ¿verdad? Y Él también nos demuestra que nosotros somos importantes para Él. Tan es así que Él sacrificó su vida en la cruz, ¿verdad?
Entonces, fíjese qué importante es el amor de Dios. Ahora, en la visual 24 vamos a ver lo que es el tema central de hoy para ir terminando la consagración, el tema consagración. Aquí vemos tres nombres: Dios, Satanás y el hombre. Y vamos a hablar de ellos. Cada uno de ellos tiene su reino, ¿sí? Está en la visual 24, si lo buscas en tu cuadernito, visual 24, Dios, y vamos a ver algunos versículos para que podamos comprender que sí existen esos tres reinos, ¿sí? Miren, vamos al libro de Mateo, al capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Si usted ya tiene en su libro, en su cuadernillo, la visual, usted va a ir anotando estos versículos que le estoy diciendo. Y ahí donde dice, ahí en ese cuadrito, a un ladito, puede apuntar 4:17. 4:17, ¿sí? Dice aquí en la palabra de Dios, fíjese, antes de ir al versículo 17, se titula Jesús principia su ministerio, ¿sí? Y el 17 dice, vamos a leerlo desde el 12 para poder captar todo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Fíjese, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino se acercó? El reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. ¿Sí? El reino de Dios. Jesús vino a esta tierra a hablar del reino de Dios, y su primer mensaje, porque aquí lo estamos viendo, Jesús principia su ministerio, su primer mensaje es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y luego dice aquí algo que me llama la atención de esta porción que leímos, es que este pueblo estaba asentado ¿en qué? En tinieblas. ¿Sí? Y al llegar Jesús, dice ahí, vio gran luz, ¿sí? Y a los asentados en la región de sombra de muerte, o sea, en ese lugar que estaban asentados en tinieblas, había sombra de muerte, ¿sí? Y dígame si en este tiempo no estamos viendo sombra de muerte. Hay mucha violencia, hay mucha muerte, hay muchos desaparecidos, hay muchos ¿cómo se llama? Secuestrados, hay mucha brujería. Todo eso es muerte, ¿sí? Todo eso es muerte, todo eso es una obra de las tinieblas. Y todo lo que le sigue, ¿verdad? Brujería, idolatría, lo de las drogas, alcoholismo, y todo eso es tinieblas, todo eso es muerte, todo eso nos lleva a la muerte. Sí, y eso está ocurriendo no solamente en nuestro país. Usted y yo escuchamos noticias de otras partes del mundo y escuchamos lo mismo que estamos viviendo en nuestro país, ¿sí o no? Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde nuestra nación está asentado. Usted y yo nos sentamos ¿cuándo? Para comer, para descansar. Asentado de que se relaja, ¿verdad? Se sienta y ahí está sentadita, relajadita. O sea, las tinieblas estaban ahí muy cómodas, estaban muy
quitadas de la pena. Pero llegó Jesús a ese lugar. Llegó el reino. Jesús habló del reino. Y diga conmigo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le predicamos a las personas que no conocen a Cristo? Arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado. Estás en tinieblas, ¿verdad? Y yo sé que es un tema que a lo mejor no nos gusta porque nos incomoda, pero ¿sabes qué? Es el mejor de los temas, ¿sí? ¿Por qué es el mejor de los temas? Porque sabes que cuando el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida, entonces Jesús viene con un plan mejor que el nuestro, ¿sí? Que el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida y nosotros podemos entrar a su reino, estar en su reino. Él nos invita. Él lo único que nos dice, solamente arrepiéntete de tu pecado para que el reino de los cielos tú estés ahí, ¿verdad? Escrito tu nombre en el libro de la vida. Por eso hacemos el llamado a que reciban a Cristo. Y yo recuerdo cuando recibí a Cristo, nadie sabía nada de mí, pero Dios me pasó una película de mi vida, lo peor de mi vida. ¿Y qué creen? Me arrepentí de mis pecados. Me arrepentí. Y de ahí, después de arrepentirme de mis pecados, vino sanidad. Porque padecía asma, padecía bronquitis. ¿Qué bronquitis? ¿Qué bronquitis? Esa enfermedad. Entonces aquí el mensaje de Jesús es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué bueno que el reino de Dios se acerque a nuestra vida. Aquí es donde nos damos cuenta que Jesús nos buscó a nosotros, no nosotros a Jesús. Siempre el Señor nos buscará. Te alejarás, pero el Señor va a ir por ti. ¿Verdad? Somos nosotros los que nos alejamos, somos nosotros los que nos perdemos, pero el Señor Jesús siempre estará al pendiente nuestro. Entonces aquí nos dice, hablando del reino, y este es un ejemplo de hablar del reino de Dios. Ahora vamos a hablar del reino de Satanás porque estamos viendo lo que dice la ayuda visual del 24. Y te voy a pedir que me acompañes a Isaías 14. Isaías 14. Porque tenemos un enemigo, un adversario. Dice Isaías 14, vamos a leer 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando ahí en la Biblia? De Satanás, el diablo, ¿verdad? El diablo, ¿sí? Él había sido un ángel, ¿sí? Un ángel hermoso, creado por Dios. Pero cuando se encontró en él esta maldad, dice en el 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba las naciones. Bueno, él fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Él decía en su corazón, ¿sí? Lo que él decía era que iba a subir allá al lugar donde estaba el trono de Dios y ahí mismo él iba a tener su trono. Levantaré mi trono, dice ahí. Y seré semejante. ¿A quién será semejante? Al Altísimo. O sea, fíjese cómo vemos que aquí Satanás, siendo una creación de Dios, se sublevó, se sintió superior y quiso poner su trono al lado del Señor. ¿Sí? Y yo diría que quería el trono de Dios, ¿verdad? Estar ahí para quitarlo. Y existe este reino. Satanás lo que busca en este tiempo, y es lo que está haciendo, es engañando a mucha gente para que tú no busques de Dios, para que tú no crezcas en el Señor, para que tú estés muy a gusto en el mundo, para que estés haciendo otras cosas. ¿Sí? Él va a usar muchas cosas como la mentira, va a usar todo lo que
nosotros podamos consagrar, todo eso lo puede usar para que nosotros no busquemos el reino de Dios. Ahora, vamos a lo del reino del hombre. Pero les tengo una noticia. Puse el versículo, más no puse el título. Pero este versículo lo vimos en la clase pasada. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El hombre decide si busca a Dios y salva su vida. Sí, porque cuando yo le entrego mi vida al Señor, cuando yo me muera, si yo persevero hasta el fin con Dios, yo voy a vivir la vida eterna que Él me está regalando. Me salva de la muerte eterna. Pero si yo digo, no, porque todavía soy joven y bonita y quiero vivir mi vida todavía y divertirme y viajar y vivir la vida loca y hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, mi vida, pues yo la puedo, pues, tomar la decisión de vivir mi vida como yo quiera, pero el día que me muera, no voy a ir con Cristo, porque yo decidí vivir mi vida como yo quería, sin que nadie me gobernara, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Dios le dio al hombre la facultad de decidir, ¿sí? Entonces el hombre hace su reino, o hace su reino, fíjese en este tiempo, porque estaba pensando, el hombre en este tiempo, con todo lo que hay lo que ha avanzado la tecnología y todos los experimentos que está haciendo en la cuestión científica, ¿verdad? El hombre quiere ser como Dios. Sí, con eso de no voy a decir, pero le voy a hacer un gesto, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a la medicina, ¿verdad? Haciendo experimentos en una persona por la cuestión del cerebro, por la cuestión de hacer un robot, yo recuerdo, fíjese, le voy a decir algo que he estado pensando mucho. Yo recuerdo ahí por el año 92, ya se decía que los robots o las máquinas iban a ocupar los puestos de trabajo de muchos trabajadores en una empresa. Y esto está siendo real en este tiempo, ¿verdad? Y yo le voy a decir algo, mucho más atrás, recuerdo que vean unas caricaturas donde ya usaban las computadoras para hacer su comunicación como Zoom. ¿Se acordará de esa caricatura? Y luego iban a una máquina y ahí pedían la comida. Y luego había una mujer que yo la quisiera para que me ayudara a hacer el quehacer, que se llama Robotina, ¿verdad? Que hacía el quehacer. Ahí sí sabe de una robotina, me dice, porque ¿cuántas quisiéramos una robotina, verdad? Ay, bárreme, trapéame. Bueno, ahí está la máquina. Fíjese, no vamos tan lejos. Está una maquinita que es como un círculo para barrer y trapear, ¿verdad? Esa debe ser la robotina. Pero yo le digo algo. ¿Usted cree que eso que vivimos cuando éramos niñas y veíamos esa caricatura, a lo que está ocurriendo en este tiempo, eso es algo normal? No, el enemigo por años ha estado progresando, porque él quiere llevarse a todos, y lo que va a usar es el engaño. ¿Y sabe qué? Él se va a tomar de cualquier cosa para engañarnos. Por ahí se dice, y una vez lo platiqué con una de las chicas que están aquí, de esa que tú le pides una canción, ¿verdad? Y te la pone inmediatamente y hasta te discute si tú dices algo, ¿no? Y le decía a ella, oye, dicen que a través de ahí nos están vigilando. Y yo dije, ay, qué flojera que nos estén vigilando, ¿verdad? Yo tengo tantas cosas que hacer. Pero ¿sabe qué? Aquí nos damos cuenta cómo el reino de Dios, el reino de Satanás, el reino del hombre es real.
No es algo que tú y yo nos estemos inventando. No es algo que en este curso tú pudieras decir, es que está exagerando. No, es que esto es real. Esto está ocurriendo no de ahora, sino de años atrás. ¿Sí? Porque hay un plan. Dios tiene un plan para nosotros, para la eternidad. Mas el enemigo no quiere que tú y yo vayamos rumbo a ese plan, a la eternidad. Él quiere poner tropiezo. Él quiere llevarnos con él y va a usar todo en nuestra contra para engañarnos y que nosotros pues caigamos en su trampa, ¿verdad? Entonces, dice aquí dice en este versículo que no me acordé de ponerle el capítulo, quiero leer los siguientes versículos. Dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero yo os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Sí? El hombre tiene que entender que no hay una persona más importante que Dios, ¿verdad? Tiene que entender, como dice aquí, de qué aprovecha el hombre que gane tantos éxitos, tantos trofeos, y al final de cuentas morir e irse allá, ¿verdad? Allá, al infierno, al Seol. No le puse el capítulo, no sé por qué se me pasó. Y bueno, vamos a Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Le voy a deber ese versículo. Gálatas 5:13. Mire, el hombre en este tiempo está tan ocupado en la tecnología, que también se pierde de disfrutar tiempos de descanso, tiempos de estar en familia, tiempos de estar leyendo la Biblia, ¿verdad? De estar orando, de estar buscando la presencia de Dios. Yo me gozo y me alegro cuando tenemos los encuentros, que va mucha gente, sí, pero también de repente me siento un poquito triste porque a veces es a la mera hora, ¿verdad? Que tú ves que va a ir mucha gente, pero a mí me encantaría ver que desde que se está anunciando, la gente esté diciendo, yo quiero ir y me anoto, ¿verdad? Y que le pregunte a Ángeles, ¿cuántos están anotados? Pastora, ya no vamos a caber. Yo quisiera escuchar eso, ¿verdad? Ya no vamos a caber, nos va a faltar lugar. ¿Sabe qué? Necesitamos que nosotros podamos entender que nosotros ya somos del reino, ¿sí? Y como ya somos del reino, no nos tiene que pesar lo que hacemos para el reino de Dios, ¿sí? Y Gálatas 5:13 dice esto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice ahí? Que fuimos llamados ¿a qué? A libertad. Fuimos llamados a tener libertad, libertad de buscar a Dios, libertad de ser felices, plenos, de estar sanos. Porque ¿qué nos hace esclavos? La enfermedad, las emociones, la tristeza, el desánimo, la flojera. Esos son cosas que nos esclavizan. ¿Qué más nos hacen esclavos? ¿Sabe que una televisión nos puede hacer esclavo? No voy a salir porque está mi telenovela de 8 a 10 de la noche, de 5 a 4, de 5 a 6 o algo así, ¿verdad? No puedo salir. ¿Sabe por qué? Estamos atados
con un programa de televisión, estamos atados con un celular, estamos atados a cosas que nos quitan el tiempo para disfrutar la vida que Dios nos dio. Y como dice aquí, hemos sido llamados a libertad, pero algunos a veces queremos volver a la esclavitud. Y luego dice aquí, para que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Ay, es que no voy a ir porque me siento enfermo. Y luego, de repente, bueno, no digo nada. Sí. 3 reinos, 3 tipos de gobierno, en los cuales el Señor nos da la libertad de elegir en qué reino voy a estar, y que debo estar consciente que un día voy a estar aquí en la tierra, pero un día ya no voy a estar. Y yo decido ir al reino de Dios o al reino de Satanás, o vivir en mi propio mundo. Pero sabes que no hay lugares intermedios. El hombre es polvo y al polvo va a volver. Sí, pero nuestra alma, que es la que quiere el enemigo, es la que o se va con Dios o se va con el diablo. ¿Sí? Yo quiero que me acompañes al libro de Lucas y vamos a ver. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. ¿Sí? Se titula Misión de los 12. ¿Sí? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Subráyeme si puede, el reino de Dios. Y los envió a predicar. ¿A qué los envió? A predicar sobre el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa que entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonios contra de ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Fíjese qué importante. Aquí nuestro Señor Jesucristo les dio a los discípulos la misión de ir a predicar el evangelio. ¿Sí? Pero aquí vemos que Dios les dijo: van a hablar del reino de Dios. ¿Sí? Los envió a predicar sobre el reino de Dios. O sea, los 12 discípulos comenzaron una misión que Jesús les dio porque los tuvo en entrenamiento. Y les enseñó muchas cosas, les enseñó a través de parábolas, les enseñó muchas cosas que fueron aprendiendo mientras estuvieron con el Señor Jesucristo. Pero me llama la atención que les dijo que no se lleven ¿qué? Dice: no toméis nada para el camino. ¿Qué tomas tú cuando vas a salir fuera? Aparte de tu ropa, tus llaves, zapatos, si va a ser frío, abrigo, si va a ser calor, ropa más sencilla, ¿verdad? Pero ¿a poco no agarras una bolsita y te llevas panecito, un sandwichito, frutita, agua, jugos para el camino, ¿verdad? Aquí el Señor les dijo: no llevéis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, así como vas vestido, mijo, vete. Nada te vas a llevar. Dice mi esposo: tú no sirves para misionera.
porque llevo muchas cosas. Pero mire, qué importante es lo que Jesús les dijo. Que no llevaran nada para que nada de lo que trajeran les estorbara, ¿verdad? Entonces ellos realmente también estaban consagrando todo lo que ellos pudieran llevar, ¿verdad? A lo mejor un suétercito, una almohadita. Cuando vamos a los encuentros, llevamos almohada, cobija, sábana. Llevamos todo un campamento, ¿verdad? Entonces, fíjese qué impresionante que Jesús les dijo esto a estos hombres y ellos obedecieron. Iban a ir a predicar el evangelio. Y iban a orar por las personas que estuvieran enfermos para que Dios usara sus vidas para sanar. Y ellos regresaron muy contentos, ¿sí? Ellos regresaron maravillados, porque lo vemos en otra cita de la respuesta a esa misión que Dios les dio. Pero nosotros como personas tenemos que hacer lo mismo. La palabra de Dios nos está dando la idea aquí, que muchas de las veces para ir a predicar el evangelio, quizás aquí cerquitas o en la misma ciudad, pues no debemos ni de llevar nada, ¿verdad? Dios proveerá. Pero a veces nosotros hasta nos tardamos para llevar eso. O muchas veces no queremos ir porque, ay, si no me llevo un lonche, yo me voy y yo soy una de ellas, quiero que sepa. Que si yo no me voy almorzada, yo ya me estoy desmayando a la media hora. Y le digo, ay, Señor, ayúdame, no quiero ser tan debilucha. Y quiero ayunar y orar y predicar. Y bueno, batallamos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Batallamos con todas las cosas que necesitamos. Ahora, eso es hablando del reino de Dios. Ahora te voy a dar un ejemplo del hombre. Segunda de Corintios, vamos a ver, Segunda de Corintios. Vamos al primer capítulo de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, ay, ya casi llego. ¿Ya lo tiene usted la cita? 1, vamos a leer 1:12. Fíjese, esta es una palabra importante. Aquí en la Biblia dice, ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Y 1:12 dice esto, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, ¿sí? Fíjese, esta cita me da luz a muchas cosas. Dice, nuestra gloria, hablando del testimonio salido de la conciencia. Nuestro testimonio que tanto cuidamos tiene que salir de nuestra conciencia, que debe ser limpia, correcta, pura, ¿verdad? Dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. O sea, quiero que veamos dos detalles que él está diciendo y describiendo aquí. Dice que él, cuando iba a un viaje, porque si leemos todo este pasaje, cuando él iba a salir a alguna ciudad, él oraba y le pedía dirección al Señor. Y no se mandaba solo, le pedía permiso al Señor para hacer un viaje, ¿verdad? De ir si voy a tal lugar, si voy a X lugar, ¿verdad? Él oraba. Y aquí dice que se guiaba no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Pero dice dos palabras, sencillez y sinceridad de Dios. Y sencillez es que si Dios le decía no vas, ¿verdad? Él aceptaba, sin complicarse la vida. Y también vemos, ¿verdad? Que él, aquí, hablando de sencillez, es que no se preocupaba por lo que iba a llevar,
por lo que iba a hacer, por lo que iba a hablar. Él se iba y sin dinero, porque vemos en otra cita que leímos que él ha aprendido a estar en escasez y en abundancia, en riqueza y en pobreza. Entonces él habla de vivir de una vida sencilla, o sea, una vida no complicada. Y a veces nosotras hacemos las cosas, una cosa tan sencilla, a veces lo complicamos, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y ya la cosa se pone muy feita, ¿verdad? Y nosotros nos tenemos que manejar, si somos guiados por el Espíritu Santo, con sencillez de corazón. Otra palabra que dice aquí, sinceridad de Dios. Sinceridad. Esta palabra habla de una cualidad de vivir con honestidad, con transparencia y sin hipocresía. Una persona sincera reconoce sus errores, es coherente entre lo que cree y lo que practica, demuestra respeto y valoración por lo que hacen los demás. Fíjese qué importante es que nosotros podamos servir a Dios con sinceridad, ¿sí? Porque dice sinceridad de Dios. No está diciendo ahí sinceridad de Pablo, está diciendo sinceridad de Dios. Y nosotros a veces, cuando trabajamos en la obra, tenemos que darnos cuenta que si estamos sirviendo para el reino de Dios, todos somos colaboradores. Todos debemos de poner de nuestra parte. Todos debemos de estar unidos. Todos debemos de estar en una misma idea, en un mismo propósito, no con problemas, ¿verdad? Porque a veces podemos complicar y hacer las cosas pesadas. Pero si usted se fija, aquí dice sobre el hombre. Porque el hombre a veces se complica la vida, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cree usted que Dios es complicado? No. Para Dios nada es imposible. Para Dios lo más difícil es su platillo favorito. A Dios le gusta que nosotros podamos confiar en Él, que nosotros podamos estar dependiendo de Él cada día, en cada instante de nuestra vida. En 2 de Timoteo 2:4, la palabra de Dios dice esto: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. Esta es una versión Dios habla hoy. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted y yo somos soldados de Cristo, ¿sí? Y nada de lo que hay en la vida, con nada yo me puedo enredar. Y fíjese, tan es así que cuando yo tenga que estar con Dios, así sea una llamada telefónica, una persona de mi casa, de mi familia, o la olla de los frijoles, porque a veces la olla de los frijoles, ¿le apagué o no le apagué? ¿Verdad? Llegamos aquí a la iglesia y cerré o no cerré la casa. Ay, ¿dónde dejé las llaves, verdad? O sea, cualquier cosa el enemigo va a usar para distraernos, para que usted le dé más importancia a la olla de los frijoles, que no se acuerda si la apagó o no la apagó, o si la puso o no la puso, ¿verdad? ¿Sabe que no nos podemos enredar con nada de lo que hay en esta tierra? Porque sabe que nosotros tenemos que tener, como dice aquí, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué cuando alguien te dice, oye, no sales de la iglesia? Pues no, que estuviéramos aquí en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estamos aquí ciertos días y ciertas horas. ¿Sabe que en la Biblia habla de que el día de con el Señor se congregaban desde la mañana hasta el anochecer? Todo el domingo era del Señor y tú y yo nos quejamos por estar 2 horas en la iglesia.
¿Se fija? Y lo peor es que si el domingo, que es el día que hemos apartado nosotros como sociedad para buscar a Dios en domingo, cuando es sábado, es que me quedé a planchar. Es que tenía mucha ropa y tenía que aprovechar el solecito para lavar, ¿verdad? Es que llevé al nene de 40 años, lo acompañé al cine porque se puede perder, ¿verdad? O sea, hay cosas que yo, por ejemplo, mire, yo he dejado abandonada mi casa por completo por servir al Señor. Pero ¿se acuerda cuando comenzamos este tema? Ya no vivo yo, más Cristo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Pero algunas parece que no vive Cristo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Es tremendo. Pero a veces para buscar a Dios ponemos otras cosas. Hay que Cristo me espere, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando, le voy a decir algo, dice que el Señor va a venir como ladrón, ¿sí? Ahorita el ladrón, ¿a qué horas viene a las casas? Ya no tiene hora. Antes era por las noches. Ahora, así a la luz del día, hay ladrones, ¿verdad? Yo he visto gente robando en el día y de una forma que dices tú, ¡ay, santo Dios!, ¿verdad? Pero va a venir el Señor, no sabemos cuándo, y nosotros posponemos las cosas. Y también dice otra característica, que como en los días de Noé, ¿verdad? ¿Cómo eran los días de Noé? Tomaban y vivían la vida como querían y se burlaron de Noé. Ay, estás haciendo ese barcote, pero si bien mal, ¿verdad? Chifladito y no sé qué más le habrían dicho, me imagino, ¿verdad? No viene en la Biblia, pero me imagino cómo se burlaron de él. Y más los bien borrachos y la gente bien mala y perversa, ¿verdad? Han de haber hecho no sé cuántos memes de burla en aquel tiempo. Pero ¿sabes qué? A la hora que se cerró el arca de Noé, no sé, me imagino y digo yo, y dices tú, ay, pobrecitos, cuando lo vimos en películas, ¿verdad? Yo la vi mucho en películas cuando las niñas veían el arca de Noé. Y aun cuando era caricatura, yo decía, ay, qué feo, ¿verdad? Que la gente se queda ahí toda ahogada. Entonces, así va a venir el Señor. Y lo que Él quiere es encontrarnos, pues, esperándolo, ¿verdad? Y bueno, vamos a lo que sigue. Efesios, acompáñenme al libro de Efesios. Es tremendo, pero nosotros como iglesia, yo he pensado todo lo que vemos en las noticias, que yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo digo, el día se acerca, el día se acerca. Cristo viene pronto, porque yo veo cada vez que abro la tele mucha maldad, mucho dolor, muchas cosas que la Biblia nos advierte. Dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará y eso es real. Sí, Efesios 1, vamos a leer 1, 22 y 23. ¿Lo tiene? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Fíjese, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, o sea, de Jesús. ¿Quién nos llena? Todo en todo. Jesús nos llena de todo en todo, ¿sí? Pero dice aquí que Él sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí? Y Jesús las dio a la iglesia. Nosotros tenemos que someter todas las cosas bajo los pies de Jesús. Todo lo que tenemos. Todo lo que hemos hablado en esta unidad de consagración, todo lo tenemos consagrado. Ahora, acompáñeme a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Vamos a ver cuál debe ser nuestra elección
en la vida. 30. Vamos a leer el 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire lo que dice adelante: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Sí? Fíjese qué importante lo que dice esta palabra. Nosotros, aquí nos está diciendo Dios: escojamos la vida, escojamos la bendición. Sí, eso es lo que yo escogería. Y la bendición tiene un precio: buscar a Dios, ¿verdad? Seguirlo a Él, como dice aquí, amando al Señor, tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para mí. Yo voy a poner hoy algo sobre este versículo para compartir palabra, ¿sí? Y me bendice mucho que el Señor me ofrece vida y bendición, no solamente a mí, sino a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y así de generación en generación, ¿verdad? Y aparte nos dice que nos da días largos, prolongar nuestra vida. Sí, Él nos va a dar esto porque nos quiere bendecir. Ahora voy a pedir si me ponen la visual 26. Ahí en tu cuadernito tienes la visual 26, donde podemos ver lo que dice Juan 16:33. Tú lo tienes ahí en tu cuadernito. Juan 16:33. En la Biblia encontramos, bueno, aquí viene esta ayuda visual. Viene Dios y viene la cobertura. Porque recuerda que la cobertura, cuando tú consagras todas las cosas, ya consagramos nuestra vida de manera personal, ya consagramos nuestra familia, ¿sí? Ahora fíjese cómo este tema del día de hoy habla de consagrarnos también en lo personal, pero sobre todo habla de que Dios nos entregó esto como iglesia, ¿sí? Si todos como personas nos consagramos al Señor, Él dice aquí en el mundo 16:33. Perdón. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Dios nos da a nosotros, ahí dice el hombre, ¿sí? Porque nosotros como personas hemos decidido consagrarnos, alinearnos a su reino. Por eso viene Dios, la cobertura, la promesa hacia nosotros como mujeres de Dios, y hemos consagrado todo, y eso queda fuera, porque yo estoy en el reino. Recordemos que Jesús dijo: arrepentidos porque el reino se ha acercado, ¿sí? Y nosotros que nos hemos acercado al reino y ya somos del reino, nosotros tenemos que consagrar todas las cosas que tenemos para estar con Dios en la vida eterna, ¿sí? Dios quiere que nosotros dependamos de Él, ¿sí? En todo sentido. Y Él lo hace para cubrirnos, para protegernos. Recuerde que ese arco representa la protección de Dios. Representa que Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y Dios cumplirá sus promesas, pero nosotros necesitamos alinearnos como personas.
Si aquí como iglesia nos estamos consagrando como personas, como familia, la iglesia en sí está protegida. Cuando una persona se sale de alineamiento, pues sabemos que el enemigo busca destruir nuestra vida y puede afectar nuestra vida. Pero si yo estoy alineado a los propósitos y a los planes de Dios, el enemigo no podrá hacernos nada, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí hemos terminado el tema, la etapa de consagración. Y vamos a orar. Y yo te voy a pedir que te levantes de tu lugar y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias, gracias Padre, porque en esta etapa del tema consagración hemos entendido, Señor, que necesitamos consagrar nuestra vida para ti, Señor. Y hemos comprendido lo importante que es, Señor, alinearnos como mujeres, como personas, Señor, entregándolo todo a ti, Señor, no a nadie, a ti, Señor, para que nosotros podamos ordenar todas las cosas que tenemos, como nuestra vida misma, nuestra familia, nuestros seres queridos, como son los tíos, los primos, los amigos, las amistades, los compañeros de escuela, de trabajo, los vecinos, todas las personas que conocemos, Señor, nuestros éxitos, nuestros dones, nuestros talentos y todas las cosas materiales, todas las cosas, Señor, que ocupan un lugar en nuestra vida, así como Pablo, Señor, en tu palabra escribió que por un momento él las tenía como ganancia, como algo importante, como algo, Señor, que ocupaban su tiempo y quizás su esfuerzo, Señor. Pero hoy que hemos entendido el propósito por el cual, así como los discípulos dejaron todo lo que tenían y si te siguieron, Señor, para predicar el evangelio a aquellos pueblos, a aquellas ciudades, Señor, para predicar tu palabra, quizás no será lo mismo con nosotros, Señor, porque nosotros tenemos una casa, un hogar, una familia, pero sí podemos predicar el evangelio a aquellas personas que no te conocen, como nuestros vecinos, como las personas que nos encontramos en la calle, o con aquellas personas que podemos predicarles el evangelio cuando tenemos eventos, Señor, y que lo hacemos precisamente para eso, Señor, como iglesia, congresos, campamentos, Padre, desayunos para atraer a la gente a tu reino, Señor, porque nosotros les vamos a presentar tu reino, Señor, porque yo como hija de Dios, digo junto conmigo, yo como hija de Dios quiero hablar a las personas que no te conocen para que te conozcan y sean alcanzadas y, Señor, se arrepientan de sus pecados y tengan una vida diferente a la que han tenido hasta ese momento que te presentemos con ellas, Señor. Hoy te decimos, Padre, no nos vamos a enredar con las cosas de la vida, Señor. No nos vamos a enredar en cosas, Señor, que son pasajeras, que son temporales, para seguirte, para buscarte, para servirte, para darte a ti, Señor, de nuestro tiempo y nuestra dedicación. Y así como nos alcanzaste a nosotros, así alcances tú a otras personas, Señor, porque nos debería de doler, Padre, las personas que están en la calle, las que se drogan, las que toman, las que están solas, las que están en depresión, las que están en un hospital, las que están en un psiquiátrico, Señor. Hoy, Padre, te pedimos perdón porque no hemos trabajado como deberíamos de trabajar para tu reino, Señor. Quizás no habíamos entendido lo importante que es para trabajar para tu reino, Señor. Renunciamos a todo egoísmo de nuestra vida, Señor, porque a veces decimos, bueno, ya Dios me alcanzó y me tocó a mí, ahora voy a hacer labor con mi familia, con mis hijos, mis tíos, mis primos, y a veces ellos no quieren, pero podemos ir con otras personas. Y también, Señor, recuerdo una oración para mis familiares
que se resisten a querer conocerte. Y yo te he pedido de esta manera, Señor, envía mensajeros del Evangelio con mis familiares, Señor, que anteponen otras cosas, otras creencias, Señor. Y Padre, en estos últimos años, algunos de ellos se fueron sin ti, Señor. Y eso causa dolor, Señor, en mi alma, en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón. Oh Señor, perdona a esas personas que no quieren, que cierran su corazón para posponer su tiempo de búsqueda, Señor, y quieran abrir su corazón para ti. A veces te dicen, Señor, que no quieren nada contigo. No nos rechazan a nosotros, te rechazan a ti, Señor. Perdónalos, Señor. Creo que cuando tú dijiste en la cruz antes de morir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efectivamente, hay mucha gente que no sabe lo que hace, que no está considerando su vida en la eternidad, que no está pensando más que en divertirse, en hacer otras cosas menos importantes que seguirte a ti, Señor, y conocerte a ti. Oh Señor, prepara la tierra de los corazones de las personas para hablarles de ti, Señor. Hoy ponemos en tus manos a nuestra familia que no te conoce. No queremos que se vayan sin conocerte. No queremos, Señor, que llegue una enfermedad para entonces acercarse a ti, Señor. No queremos que se aparten y se enfríen. Nadie, Señor, de los que están aquí en la iglesia. Oh Padre, oramos por los que se han ido y se han enfriado y se han apartado y han puesto su mirada quizás en nosotros, en las personas que también estamos batallando para alinearnos, para corregirnos, para ser personas de bien, Señor. Hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, tu ayuda, tu sabiduría, no la sabiduría de la cual se refería esta persona en la palabra, Señor, Pablo, que no con sabiduría humana, Señor, sino con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer las cosas. Oh Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das cuando hacemos un evento, Señor, para traer gente nueva a tus pies, para conocerte, Señor, para que tú les levantes, para que tú les quites la tristeza, el desánimo, el desaliento, Señor, para que recobren una vida en abundancia, para que escojan la vida y la bendición, Señor, para que te conozcan a ti, Padre. Hoy oramos. Yo quiero que te pongas tu mano en tu corazón y dile al Señor: Señor, quita de mi corazón toda insensibilidad, toda dureza, Señor, en nuestros corazones. Si me falta perdonar hoy, Señor, yo decido perdonar para trabajar en tu reino con sinceridad de corazón tuyo, Señor, pero también con sencillez de corazón. Quita de mí, Señor, el ser complicada, el ser negativa, Señor, porque a veces eso no suma a tu reino. Al contrario, resta cuando nos ponemos en conflicto, cuando peleamos por cosas que no son importantes, en lugar de estar unidos, Señor, para tu obra y trabajar para ella, Señor. Oh Padre, te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, Señor, a trabajar en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esas personas que se han entregado a la idolatría, creyendo en una muerte, Señor, creyendo en otro Dios y siendo engañados, Señor. Ayúdanos, Padre, pon las palabras en nuestra boca. Pon tus palabras en nuestra boca, Señor, y ayúdanos a prepararnos para hablarles a otros
Señor, y atraerlos a tu reino, Señor. No queremos que nadie se vaya al reino de las tinieblas con Satanás. Y no queremos que también hombres se vayan tras sus ideas humanas, que también son diabólicas y perversas, Señor. Padre, oramos que tú nos ayudes, Señor, a sentir con tu corazón, Señor, con tu espíritu, Señor. Cuando leía este versículo donde Pablo decía de servir con sencillez y con sinceridad de Dios, pude ver un corazón de un hombre transformado, de un hombre interesado por ser guiado por tu Espíritu Santo. Él sabía realmente lo que decía, Señor, porque fue un hombre, Señor, muy preparado, pero no te tenía a ti hasta que tuvo su encuentro contigo, Señor. Él hizo cosas, Señor, donde la Biblia nos enseña que las personas podemos cambiar, Señor. Que no haya en nosotros un corazón duro, Señor. Que no haya en nosotros un corazón, Señor, que no acepta ser corregido, Señor. Al contrario, Padre, que haya en nuestro corazón, Señor, el soportar las pruebas como tú lo hiciste por nosotros. Hoy, Señor, te decimos que nos ayudes en las cosas que sentimos, en nuestras emociones. Señor, a veces nos sentimos o a veces nos cuesta trabajo perdonar porque el daño ha sido muy grande, Señor. Pero Padre, hoy en este momento, Señor, nosotros soltamos, Señor, a la persona que nos haya dañado. Soltamos el perdón porque no queremos estar de esclavas, atadas, Señor, con el pasado. Atadas, Señor, por las circunstancias que el enemigo muchas veces buscó apartarme de buscarte a ti, Señor. Y muchas cosas que hemos vivido cada una de formas diferentes, que tú las conoces todas, Señor. Vivencias, Padre, a causa de nuestras malas decisiones, Señor. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos, como fue tu primer mensaje, Señor, cuando comenzaste tu ministerio, Señor. Nos arrepentimos de todo aquello que nos quiera apartar y separar de ti, Señor. Hoy, Señor, yo decido estar contigo, Señor, en tu reino, en el reino de Dios, con el Padre, con el Hijo y con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.